Capítulo 4. Conócete a ti mismo. Según cuenta un antiguo relato japonés, un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro zen a que explicara el concepto de cielo e infierno. Pero el monje respondió con desdén: no eres más que un patán. No puedo perder el tiempo con un individuo como tú. En lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó: podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. El súbito despertar del samurái y su propia agitación ilustra la diferencia crucial que existe entre quedar atrapado en un sentimiento y tomar conciencia de que uno es arrastrado por él. La frase de Sócrates, conócete a ti mismo, confirma esta piedra angular de la inteligencia emocional, la conciencia de los propios sentimientos en el momento en que se experimentan. A primera vista podría parecer que nuestros sentimientos son evidentes. Una reflexión más cuidadosa nos recuerda épocas en las que hemos sido demasiado inconscientes de lo que sentíamos realmente con respecto a algo, o despertábamos tarde a esos sentimientos. Psicólogos utilizan el término metacognición, un término bastante denso para referirse a una conciencia del proceso de pensamiento, y metamor para referirse a la conciencia de las propias emociones. Yo prefiero la expresión conciencia de uno mismo, en el sentido de una atención progresiva a los propios estados internos. En esta conciencia autorreflexiva, la mente observa e investiga la experiencia misma, incluidas las emociones. Esta calidad de la conciencia está relacionada con lo que Freud describió como una atención libremente flotante, que recomendaba a aquellos que hicieran psicoanálisis. Este tipo de atención abarca todo lo que pasa por la conciencia de una forma imparcial, como un testigo que tiene interés pero no reacciona. Algunos psicoanalistas lo llaman el ego observador, la capacidad de la conciencia de uno mismo que permite al analista dominar sus propias reacciones ante lo que el paciente está diciendo y que el proceso de la asociación libre aumenta en el paciente. Esta conciencia de uno mismo parecería existir una neocorteza activa, sobre todo en las zonas del lenguaje, adaptada para identificar y nombrar las emociones que surgen. La conciencia de uno mismo no es una atención exaltada por las emociones, que reacciona excesivamente y amplifica lo que se percibe. Se trata en todo caso de una forma neutra que conserva la autorreflexión, incluso en medio de emociones turbulentas. Al escribir sobre una profunda depresión, William Styron parece estar describiendo algo semejante a esta facultad de la mente, hablando de una noción de ser acompañado por un segundo ser, un observador espectral que, sin compartir la demencia de su doble, es capaz de contemplar con desapasionada curiosidad mientras su compañero lucha. En el mejor de los casos, la autoobservación permite una conciencia ecuánime de sentimientos apasionados o turbulentos. Como mínimo se manifiesta simplemente como un leve retroceso de la experiencia, una corriente de conciencia paralela que es meta, suspendida por una enzima a un costado de la corriente principal, consciente de lo que está ocurriendo en lugar de quedar inmersa y perdida en la misma. Es la diferencia que existe, por ejemplo, entre sentir una rabia asesina con respecto a alguien y elaborar un pensamiento autorreflexivo. Esto que siento es rabia. Incluso mientras uno está furioso en términos de la mecánica nerviosa de la conciencia, este sutil cambio de la actividad mental supuestamente señala que los circuitos neocorticales están controlando activamente la emoción. Un primer paso para alcanzar cierto control. Esta conciencia de las emociones es la competencia emocional fundamental sobre la que se construyen las demás, como el autocontrol emocional. En resumen, conciencia de uno mismo significa ser consciente de nuestro humor y también de nuestras ideas sobre ese humor. Según palabras de John Mayer, psicólogo de la Universidad de New Hampshire, que junto a Peter Slovey es quien formuló la teoría de la inteligencia emocional. La conciencia de uno mismo puede ser una atención a estados más internos que no provoque reacción al juicio, pero Mayer considera que esta sensibilidad puede ser también menos ecuánime. Los pensamientos típicos que indican una conciencia emocional de uno mismo son, entre otros, no debería sentirme así, estoy pensando cosas buenas para alegrarme. Y en el caso de una conciencia de uno mismo más restringida, el fugaz pensamiento no pienses en eso, en respuesta a algo muy perturbador. Aunque existe una distinción lógica entre ser consciente de los sentimientos y actuar para cambiarlos, Mayer considera que a todos los efectos prácticos ambas cosas suelen estar unidas. Al reconocer un humor desagradable es sentir el deseo de superarlo. Este reconocimiento, sin embargo, se distingue de los esfuerzos que hacemos para no actuar movidos por un impulso emocional. Cuando decimos basta,
a un niño cuya rabia lo ha llevado a golpear a un compañero. Seguramente interrumpimos los golpes, pero la rabia sigue encendida. Los pensamientos del niño aún están fijos en el disparador de la ira, pero él me quitó mi juguete y la ira continúa viva. La conciencia de uno mismo posee un efecto más poderoso sobre los sentimientos intensos y de aversión. La comprensión de que esto que siento es rabia ofrece un mayor grado de libertad, no solo la posibilidad de no actuar sobre ellos, sino la posibilidad añadida de tratar de liberarse de ellos. Mayer opina que la gente suele adoptar estilos característicos para responder y enfrentarse a sus emociones, conscientes de sus humores en el momento en que los tienen. Estas personas poseen comprensiblemente cierta sofisticación con respecto a su vida emocional. Su claridad con respecto a las emociones puede reforzar otros rasgos de la personalidad. Son independientemente y están seguras de sus propios límites. Poseen una buena salud psicológica y suelen tener una visión positiva de la vida. Cuando se ponen de mal humor, no reflexionan ni se obsesionan al respecto y son capaces de superarlo enseguida. En resumen, su cuidado los ayuda a manejar sus emociones. Sumergido. Se trata de personas que a menudo se sienten empantanadas en sus emociones e incapaces de liberarse de ellas, como si el humor las dominara. Son volubles y no muy conscientes de sus sentimientos, por lo que quedan perdidas en ellos en lugar de tener cierta perspectiva. En consecuencia, hacen poco por tratar de librarse del mal humor y sienten que no controlan su vida emocional. A menudo se sienten abrumadas y emocionalmente descontroladas. Aceptador. Si bien estas personas suelen ser claras con respecto a lo que sienten, también tienen tendencias a aceptar sus humores y no tratar de cambiarlos. Al parecer, existen dos ramas en el tipo de aceptador: los que suelen estar de buen humor y tienen pocos motivos para cambiarlo, y las personas que, a pesar de la claridad que tienen con respecto a su talante, son susceptibles con respecto al mal humor, pero lo aceptan con una actitud de laissez-faire, sin hacer nada para cambiarlo a pesar de las perturbaciones que provoca. Esta pauta se encuentra entre personas depresivas que están resignadas a su desesperación. El apasionado y el indiferente. Imagínate por un instante que se encuentra en un avión que va desde Nueva York hasta San Francisco. Ha sido un vuelo tranquilo, pero mientras se acercan a las montañas rocosas se oye la voz del piloto que anuncia: damas y caballeros, nos aproximamos a una turbulencia. Por favor, vuelvan a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Entonces el avión entra en la turbulencia, que es la más grande que usted ha soportado jamás. El avión se sacude arriba y abajo, de un costado a otro, como una pelota entre las otras. La pregunta es: ¿qué hace usted? ¿Es la clase de personas que se hunde en su libro o en su revista, o sigue viendo la película dejando de lado la turbulencia, o tal vez toma el folleto para casos de emergencia y revisa las precauciones, los asistentes de vuelo para ver si dan muestras de pánico, o se esfuerza en oír el ruido del motor para ver si hay algo preocupante? La respuesta que surge más naturalmente en cada uno indica la postura preferida de nuestra atención entre la coacción mismo del avión. Es un punto de un test psicológico desarrollado por Susan Miller, psicóloga de la Temple University, para evaluar si la gente suele ser vigilante, si atiende cuidadosamente cada detalle de una situación difícil o, en contraste, se enfrenta a esos momentos de ansiedad intentando distraerse. Estas dos actitudes hacia las situaciones de peligro tienen consecuencias muy distintas para la forma en que las personas experimentan sus propias reacciones emocionales. Aquellos que se adaptan a la coacción pueden, mediante el acto mismo de prestar cuidadosa atención, ampliar involuntariamente la magnitud de sus propias reacciones, sobre todo si su adaptación carece de ecuanimidad de la conciencia de sí mismo. El resultado es que sus emociones parecen muy intensas. Aquellos que se abstraen, que prefieren distraerse, notan menos con respecto a sus propias reacciones, y así minimizan la experiencia de su respuesta emocional, sino la magnitud de la respuesta misma. En los extremos, esto significa que para algunas personas la conciencia emocional resulta abrumadora, mientras para otras apenas existe. Tomemos como ejemplo el estudiante universitario de una noche divisó un incendio que se había iniciado fuera de su habitación. Fue a buscar un extintor y apagó el fuego. No hay en esto nada extraordinario, salvo que mientras iba a buscar el extintor y regresaba al lugar del incendio, caminó en lugar de correr. El motivo: el joven no consideró que existiera urgencia alguna. Conocí esta historia gracias a Edward Diener, psicólogo de la Universidad de Illinois, en Urbana, que ha estado estudiando la intensidad con que la gente experimenta sus emociones. El alumno universitario se destaca en la colección de casos de estudio como uno de los de menor intensidad que Diener conoció.
Era esencialmente un hombre sin pasiones, alguien que pasa por la vida sintiendo poco o nada, incluso con respecto a una emergencia como un incendio. En contraste, consideremos el caso de una mujer que se encuentra en el punto opuesto de la gama de Dürner. En una ocasión que perdió su lapicera preferida, pasó varios días enloquecida. Otra vez quedó tan estremecida al ver el anuncio de las rebajas de una elegante zapatería femenina que dejó lo que estaba haciendo, subió a su coche y viajó durante 3 horas hasta llegar a la zapatería que se encontraba en Chicago. Diner considera que en general las mujeres experimentan emociones positivas y negativas con más fuerza que los hombres, y al margen de las diferencias de sexo, la vida emocional es la más rica para aquellos que las notan más. Por un lado, esta sensibilidad emocional intensificada significa que para esas personas la menor provocación desencadena una tormenta emocional, ya sea gloriosa o infernal, mientras los que se encuentran en el otro extremo apenas experimentan sentimientos, incluso bajo las más espantosas circunstancias. El hombre sin sentimientos. Gary enfurecía a Ellen, su novia, porque a pesar de ser inteligente y reflexivo y un cirujano próspero, era emocionalmente insípido, totalmente inestable a cualquier muestra de sentimiento, y aunque Gary podía hablar con brillantez de ciencia y arte, cuando se trataba de sus sentimientos, incluso hacia Helen, guardaba silencio, por mucho que ella intentaba obtener de él alguna muestra de pasión. Gary se mostraba impasible, inconsciente. Normalmente no expreso mis sentimientos, le dijo Gary al terapeuta que consultó ante la insistencia de Ellen. En lo que se refería a la vida emocional, añadió: no sé qué decir, no tengo sentimientos fuertes ni positivos ni negativos. Ellen no era la única que se sentía frustrada por la reserva de Gary. Como él confió a su terapeuta, era incapaz de hablar abiertamente de sus sentimientos con cualquiera. El motivo, en primer lugar, no sabía lo que sentía. Todo lo que podía decir era que no sentía ira, ni tristeza, ni alegrías. Como señala su terapeuta, este vacío emocional hace que Gary y las personas con él resulten descoloridas, tibias, aburren a todo el mundo, pero por eso sus esposas los hacen someterse a tratamientos. La chaturra emocional de Gary ejemplifica lo que psiquiatras llaman alexitimia, del griego a, que significa carencia de, y lexis, que significa palabra, y timos, que significa emoción. Estas personas carecen de palabras para expresar sus sentimientos. En efecto, parecen carecer de sentimientos, aunque esto puede deberse en realidad a su incapacidad para expresar emociones más que a una ausencia de las mismas. Los primeros en reparar a estas personas fueron los psicoanalistas, desconcertados por una clase de pacientes a los que resultaba imposible tratar con ese método porque no hablaban de sentimientos ni de fantasmas y tenían sueños insípidos. En resumen, no tenía vida emocional interior de la que hablar. Las características clínicas que definen a los alexitímicos incluyen la dificultad para describir los sentimientos, los propios y los de los demás, y un vocabulario emocional sumamente limitado. Más aún, tienen problemas para distinguir entre una emoción y otra, así como entre emociones y sensaciones físicas, de modo que pueden decir que tienen mariposas en el estómago, palpitaciones, sudores y mareos, pero no se darían cuenta de que se sienten ansiosos. Dan la impresión de ser personas diferentes y extrañas, provenientes de un mundo totalmente distinto y que viven en medio de una sociedad dominada por los sentimientos, señala el Dr. Peter Sinfeos, psiquiatra de Harvard, que en 1972 acuñó el término alexitimia. Los alexitímicos rara vez lloran, por ejemplo, pero cuando lo hacen sus lágrimas son más abundantes. Sin embargo, se desconciertan cuando les preguntan a qué se debe su llanto. Una paciente alexitimia quedó tan perturbada a ver una película sobre una mujer, madre de 8 hijos, que estaba muriendo de cáncer, que lloró hasta quedarse dormida. Cuando el terapeuta le sugirió que tal vez estaba tan perturbada porque la película le recordaba a su propia madre, que estaba agonizando a causa de un cáncer, la mujer se quedó inmóvil y desconcertada, y guardó silencio. Cuando el terapeuta le preguntó cómo se sentía en ese momento, ella respondió muy mal, pero no pudo expresar sus sentimientos con más claridad, y que añadió de vez en cuando: se sorprendía llorando, pero nunca sabía exactamente por qué lloraba. Ese es el quid de la cuestión. No se trata de que los aleximétricos nunca sientan nada, sino que son incapaces de saber, y especialmente incapaces de expresarle en palabras cuáles son exactamente sus sentimientos. Carecen absolutamente de la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo que nos permite saber lo que sentimos mientras las emociones agitan en nuestro interior. Los alexitímicos desmienten la noción de que los sentimientos nos resultan absolutamente evidentes. Ellos no tienen ninguna pista para saberlo. Cuando algo, o mejor dicho, alguien los provoca sentimientos, la experiencia les resulta desconcertante y abrumadora, y consideran que es algo que hay que evitar a toda costa. Cuando sienten algo, esos sentimientos les parecen un trastorno desconcertante. Como señaló el paciente que lloró con la película, se sienten muy mal,
pero no pueden decir exactamente qué clase de malestar es el que sienten. Esta confusión básica con respecto a los sentimientos a menudo parece llevarlos a quejarse de problemas médicos indefinidos cuando lo que experimentan en realidad es un trastorno emocional, un fenómeno conocido en psiquiatría como somatización, que confunde un dolor emocional con un físico y que es diferente de una enfermedad psicomática, en lo que los problemas emocionales provocan verdaderamente problemas médicos. En efecto, gran parte del interés de la psiquiatría en los aleximétricos radica en diferenciarlos de aquellos que van a ver al médico en busca de ayuda porque tienen tendencias a perseguir larga e infructuosamente diagnósticos y tratamientos médicos para lo que en realidad es un problema emocional. Si bien nadie puede decir con certeza qué provoca la alexitimia, el doctor Sinfeos plantea la posibilidad de una desconexión entre el sistema límbico y la neocorteza, sobre todo en sus centros verbales, lo que se ajusta perfectamente a lo que sabemos sobre el cerebro emocional. Sinfeos señala que los pacientes que sufrían ataques graves y a los que se les cortó quirúrgicamente esta conexión para aliviar sus síntomas se volvieron emocionalmente inactivos, igual que las personas que sufren alexitimia, incapaces de expresar sus sentimientos y repentinamente privados de fantasía. En resumen, aunque los circuitos del cerebro emocional pueden reaccionar con los sentimientos, la neocorteza no está en condiciones de seleccionar esos sentimientos y añadirles el matiz del lenguaje, como observó Harry Root en su novela Call It Sleep, acerca del poder de la lengua. Si puedes expresar con palabras lo que sientes, lo haces tuyo. El corolario, por supuesto, es el dilema del alexitímico. No tener palabras para los sentimientos significa no apropiarse de ellos. El tumor de Elliot, situado exactamente detrás de su frente, tenía el tamaño de una naranja pequeña. La cirugía lo eliminó por completo. Aunque la operación resultó un éxito, la gente que lo conocía bien decía que Elliot ya no era el de antes y que había sufrido un drástico cambio de personalidad. Había sido el próspero abogado de una corporación y ahora le resultaba imposible conservar un empleo. Su esposo lo abandonó después de despilfarrar sus ahorros en inversiones infructuosas. Se vio obligado a vivir en la habitación de huéspedes de la casa de su hermano. El problema de Elliot mostraba una pauta desconcertante. Intelectualmente era tan brillante como siempre, pero utilizaba muy mal su tiempo. Se perdía en detalles sin importancia y parecía haber perdido toda noción de las prioridades. Las reprimiendas no lograban nada. Fue apartado de una serie de trabajos jurídicos, aunque las exhaustivas pruebas intelectuales no detectaron ningún problema en las facultades mentales de Elliot. Decidió consultar a un neurólogo con la esperanza de que en el descubrimiento de un problema neurológico le proporcionaría los beneficios de la incapacidad mental a los que en su opinión tenía derecho. Por lo demás, la conclusión parecía ser que solo se trataba de una enfermedad fingida. Antonio Damasio, el neurólogo consultado, quedó sorprendido al notar que en el repertorio mental de Elliot faltaba un elemento, aunque no su lógica, su memoria, su atención y las demás habilidades cognitivas no presentaban ningún problema. Elliot era prácticamente inconsciente de sus sentimientos con respecto a lo que le habían sucedido. Lo más sorprendente era que podía narrar los trágicos acontecimientos de su vida con absoluta imparcialidad, como si fuera un observador de las pérdidas y fracasos de su pasado, sin mostrar las más mínimas nota de arrepentimiento o tristeza, frustración o ira por la injusticia de la vida. Ni siquiera su propia tragedia le provocaba dolor. Damasio se sentía más perturbado que el propio Elliot por la historia. Damasio llegó a la conclusión de que la fuente de la inconsciencia emocional de Elliot era la eliminación, junto con el tumor cerebral de una parte de sus lóbulos prefrontales. En efecto, la cirugía había cortado las conexiones entre los centros inferiores del cerebro emocional, sobre todo la amígdala y los circuitos relacionados, y la capacidad pensante de la neocorteza. El pensamiento de Elliot se había vuelto igual al de una computadora, capaz de dar todos los pasos anteriores a la toma de decisión, pero incapaz de asignar valores a distintas posibilidades. Cada opción era neutra, y ese razonamiento excesivamente imparcial, supuso Damasio, era el núcleo del problema de Elliot. Una conciencia demasiado escasa de sus propios sentimientos con respecto a las cosas hacia que el razonamiento de Elliot resultará defectuoso. Las desventajas quedaban de manifiesto incluso en las decisiones mundanas. Cuando Damasio intentó decidir en el momento de la siguiente cita con Elliot, el resultado fue un mar de indecisiones. Elliot logró encontrar argumento a favor y en contra de todas las fechas y las horas. Damasio propuso, pero no pudo elegir entre ellas. En un nivel racional existían razones perfectamente adecuadas para objetar o aceptar casi todos los momentos posibles para la cita, pero Elliot no tenía la menor idea de lo que sentía con respecto a cualquier cosa de estas horas. Al no ser consciente de sus propios sentimientos, no tenía absolutamente ninguna preferencia.
Una lección que podemos extraer de la indecisión de Eliot es el papel fundamental de los sentimientos al navegar de la interminable corriente de las decisiones de la vida personal. Mientras los sentimientos fuertes pueden hacer estragos con el razonamiento, la falta de conciencia de los sentimientos también puede ser ruinosa, sobre todo cuando se trata de sopesar las decisiones de las que depende en gran medida nuestro destino. ¿Qué carrera seguir? ¿Si conservar un trabajo seguro o cambiar a uno que supone más riesgos pero es más interesante? ¿Con quién salir o con quién casarse? ¿Dónde vivir? ¿Qué apartamento alquilar o qué cosas comprar? Y así sucesivamente a lo largo de la vida, tales decisiones no pueden tomarse correctamente solo gracias a la racionalidad. Exigen sentimientos viscerales y la sabiduría emocional, acumulada gracias a las experiencias pasadas. La lógica formal solo nunca puede funcionar como la base para decidir con quién casarse, en quién confiar o incluso qué trabajo aceptar. Estas son esferas en las que la razón sin sentimientos es ciega. Las señales intuitivas que nos guían en estos momentos surgen bajo la forma de arranques provocados por el sistema límbico, desde las vísceras, que Damasio llama marcadores somáticos, literalmente sentimientos viscerales. El marcador somático es una especie de alarma automática que llama la atención con respecto a un peligro potencial, a partir de un determinado curso de acción. En la mayor parte de los casos, estos marcadores nos apartan de alguna lección de la que las experiencias nos disuaden, aunque también pueden alertarnos con respecto a una excelente oportunidad. Por lo general, en este momento no recordamos qué experiencias específicas formaron este sentimiento negativo. Lo único que necesitamos es la señal que nos indique qué determinado curso de acción podría resultar desastroso. Cada vez que surge ese sentimiento visceral, podemos abandonar o perseguir inmediatamente esa vía de análisis con mayor confianza y así reducir nuestra serie de elecciones a una matriz de decisiones más manejable. La clave para una toma de decisiones personales más acertadas es, en resumen, estar en sintonía con nuestros sentimientos, sondeando el inconsciente. El vacío emocional de Eliot sugiere que puede haber un espectro de habilidad de las personas para percibir sus emociones mientras las experimentan. Por la lógica de la ciencia neurológica, si la ausencia de un circuito nervioso ocasiona un déficit en una habilidad, entonces la fuerza o debilidad relativas de ese mismo circuito en personas cuyo cerebro está intacto podría conducir a niveles comparables de aptitud con respecto a esa misma habilidad. En función del papel que juegan los circuitos profesionales en la sintonía emocional, esto sugiere que por razones neurológicas, algunos de nosotros podemos detectar más fácilmente que otros la agitación de temor o alegría, y así ser más conscientes de nuestras propias emociones. Es posible que el talento para la introspección psicológica dependa de este mismo circuito. Algunos de nosotros estamos naturalmente más en armonía con el estilo simbólico especiales de la mente emocional, metáforas y símiles, junto con la poesía, las canciones y las fábulas. Estas representados en el lenguaje del corazón. Lo mismo ocurre con los sueños y los mitos, en los que las asociaciones libres determinan el flujo de la narrativa, acatando la lógica de la mente emocional. Quienes tengan una sintonía natural con la voz de su corazón, el lenguaje de la emoción, están seguros de ser más expertos en articulación de sus mensajes, ya se trate de una novelista o un autor de canciones o un psicoterapeuta. Esta sintonía interior debería hacerlos más talentosos cuando se trata de dar voz a la sabiduría del inconsciente, los significados sentidos de nuestros sueños y fantasías, los símbolos que personifican nuestros más profundos deseos. La conciencia de uno mismo es fundamental para la penetración psicológica. Esta es la facultad que gran parte de la psicoterapia intenta fortalecer. En efecto, el modelo de Howard Gardner con respecto a la inteligencia intrapsíquica de Sigmund Freud, el gran cartógrafo de la dinámica secreta de la psiquis. Como dejó en claro Freud, gran parte de la vida emocional es inconsciente. Los sentimientos que se agitan en nuestro interior no siempre atraviesan el umbral de entrada de la conciencia. La verificación empírica de este axioma psicológico surge, por ejemplo, de experimentos sobre las emociones inconscientes, como el notable descubrimiento de que la gente forma gustos definidos con respecto a cosas que ni siquiera se ha dado cuenta de que ha visto antes. Cualquier emoción puede ser y a menudo es inconsciente. El comienzo fisiológico de una emoción ocurre típicamente antes de que una persona conozca conscientemente el sentimiento mismo. Por ejemplo, cuando a una persona que teme a la serpiente se le muestra la imagen de una, los sensores de su piel detectan la producción de transpiración, una señal de ansiedad, aunque ella diga que no experimenta ningún temor. La transpiración aparece en estas personas incluso cuando la imagen de la serpiente aparece tan rápidamente que no tiene conciencia de qué ha visto exactamente, para no hablar de que empiezan a sentirse ansiosas. Mientras esa agitación emocional preconsciente sigue formándose, acaba volviéndose lo suficientemente fuerte para convertirse en algo consciente. Así hay dos niveles de emoción, la consciente y la inconsciente.
El momento en que una emoción se convierte en algo consciente, marca su registro como tal en la corteza frontal. Las emociones que arden bajo el umbral de la conciencia pueden ejercer un poderoso impacto en la forma en que percibimos, reaccionamos y aunque no tengamos idea de que están funcionando. Tomemos como ejemplo el caso de alguien que se siente molesto por un encuentro desagradable a la primera hora del día y está de mal humor durante varias horas, viendo afrentas donde no las hay y hablando en tono cortante a la gente sin motivo alguno. Puede no darse cuenta de su constante irritabilidad y quedará sorprendido si alguien se le hace notar, aunque la misma surge de su conciencia y dicta sus respuestas bruscas. Pero una vez de que la reacción pasa por ser inconsciente, una vez que se registra en la corteza, la persona puede volver a evaluar las cosas, decidir que prefiere minimizar los sentimientos experimentados con anterioridad y cambiar su visión y talante. En este sentido, la conciencia de